Hola, amigos de la radio, les habla Constanza Garrone, como ya saben, columnista sobre género y discapacidad de la Radio Sin Barreras. Y en el programa de hoy me pareció interesante retomar la columna que hizo Alexi Cañuca sobre política y discapacidad, que tiene que ver con la última decisión que tomó el gobierno en función del contexto actual para las personas deportistas que ya están clasificados a los Juegos Olímpicos. Esta decisión claramente no contempla a los deportistas paralímpicos y me pareció interesante poder plantear algo que ya habíamos hablado antes, que tiene que ver con la desigualdad permanente que sufrimos las personas con discapacidad frente a las decisiones que se toman en la política y desde la imagen social que rodea a las personas con discapacidad en particular. Cuando quisimos en su momento investigar acerca de los ya clasificados em, para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 en su momento, que ahora ya sabemos que se pasaron para el 2021, nos dimos cuenta de que había una ausencia de información importante respecto a esto, a diferencia de lo que sí podíamos encontrar de los ya clasificados para los Juegos Olímpicos. Y me motivó a investigar un poco más acerca de esto. Lo que nos llevó, digamos, a darnos cuenta de que esta desigualdad y discriminación permanente es algo que se dio a lo largo de toda la historia. Y para poder contar un poco de qué se trata, les vengo a traer algunos datos. Los Juegos Paralímpicos de verano, tal cual los conocemos ahora, se realizaron por primera vez en la historia en el año 1960 en la ciudad de Roma, bajo la iniciativa de Ludwig Guttmann de incluir a deportistas con discapacidad en el movimiento olímpico. En su mayoría eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial, es decir, 64 años después de los primeros Juegos Olímpicos. ¿Por qué tuvieron que pasar tantos años para empezar a ser incluidas las personas con discapacidad en competencias de alto rendimiento? Bueno, la desigualdad también puede verse en la cantidad de deportistas que participan en estos torneos. Sin irnos demasiado lejos en la historia, podemos ver cómo esto se hace evidente. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Río 2016 fueron 11.551 los deportistas convencionales que participaron. En cambio, en los Juegos Paralímpicos de ese mismo año formaron parte solo 4.359 deportistas con discapacidad. ¿A qué se debe tanta diferencia? ¿No nos resulta llamativo todo esto? Sin embargo, no es la única desigualdad en este grupo a ser remarcada. Recordemos que mi columna tiene que ver con género y discapacidad. Entonces, ¿qué pasa con la participación de mujeres con discapacidad en el deporte? ¿Hay diferencia con respecto a el género masculino? En los Juegos Paralímpicos de Río 2016, seguimos con el mismo Juego Paralímpico para ubicarnos de manera espacial en hechos concretos. La delegación argentina estuvo integrada por 82 deportistas, de los cuales 56 fueron hombres, 70%, y 26 mujeres, el 30% restante, a pesar de ser la delegación femenina más numerosa de la historia del deporte paralímpico argentino. Retomo, 70% hombres y 30% mujeres. Ni siquiera estamos hablando de un 50% y un 50%. Hablamos de una diferencia atroz. Desigualdad de género que fue aminorándose con el correr de los años, pero que aún hoy se distingue con una diferencia notable. En el ámbito deportivo también se han llevado a cabo políticas de exclusión, como estas que acabamos de nombrar, y estas no son más que algunos ejemplos de los efectos que quedaron. Es decir, esto es algo que sucedió a lo largo de toda la historia. Em, entonces, nos motiva un poco a pensar cuál es el motivo por el cual hay tanta diferencia de participación entre personas con y sin discapacidad, por un lado, y la diferencia que hay entre hombres y mujeres por otro, que van de la mano, claramente. Esto no lo podemos separar porque es como separar a la persona de su discapacidad. Y nos resulta un poco llamativo y nos motiva a seguir preguntándonos en este aspecto para poder mirar estas decisiones que toma el gobierno de una manera crítica. ¿Por qué pueden retomar las actividades deportivas
los ya clasificados a los Juegos Olímpicos, pero no lo pueden hacer los ya clasificados a los Juegos Paralímpicos? ¿Por qué no se consultó al Comité Paralímpico Argentino acerca de esta decisión que se pensaba tomar? Es decir, siempre estamos a un paso atrás de las decisiones, pero no porque no querramos o no tengamos la voluntad de hacerlo, sino porque el gobierno no decidió consultar al respecto para ver si los deportistas de alto nivel de rendimiento, como los que ya están clasificados a los Juegos Paralímpicos, pueden retomar habitualmente las actividades deportivas teniendo todas las precauciones como los demás deportistas olímpicos. En fin, cuestión que seguiremos pensando, seguiremos cuestionando y para seguir pensando acerca de estos temas, que me parece súper interesante para ver las desigualdades que hay en todos los ámbitos. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les hayan interesado el tema de hoy y esperamos seguir de la misma manera en los próximos encuentros. Que tengan muy buena semana.